Bueno, y mientras tanto, hace apenas unos minutos hemos tenido ya un dato clave en Europa. Estamos hablando del dato de inflación en Alemania, inflación preliminar para el mes de abril que, ojo, ha quedado mejor que el dato anterior y además también mejor que el dato que teníamos previsto, porque esa inflación en Alemania ha sido del 7,2% interanual. Sí que es verdad que se esperaba que bajara del 7,4 al 7,3. Finalmente la caída ha sido superior a lo previsto, pero tampoco hay demasiado que celebrar. Al final la caída es tan solo de 2 décimas, mientras que en otros países, sin ir más lejos, España, hoy hemos tenido un dato de una inflación del 4,1%, por lo tanto muy inferior a la que tienen ahora mismo en Alemania, que sigue estando por encima de ese 7%. 7,2% es el dato final, 7,3% lo que se esperaba y 7,4% el dato que teníamos en el mes anterior. Por cierto, vamos ya con otras cuestiones. Hablamos de Bank of America, que cree que el S&P 500 podría estancarse en los 4.200 puntos. Y ojo, porque está alertando también de la debilidad del mercado laboral. Javier del Valle, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Efectivamente es el informe que publica todos los viernes el estratega de Bank of America, Michael Hartnett, quien sigue siendo bajista para el S&P 500. Dice que en los 4.200 puntos, faltaría aproximadamente un 4% hasta ahí, dice que ahí posiblemente el S&P acabe estancándose y los índices no logren traspasar los 4.200 puntos. Por supuesto hay voces muy en contra de esto y que creen que realmente el índice lo conseguirá. Esto es lo que dice Michael Hartnett de Bank of America, que apunta como una de las razones principales, Marta, a la debilidad del mercado laboral. Hasta ahora el mercado laboral ha mostrado mucha fortaleza, pues Michael Hartnett dice que ya no, que ya empieza a debilitarse y que ya empieza a haber señales adelantadas que muestran que posiblemente los próximos datos de empleo en Estados Unidos empiecen a salir peor de lo esperado, sobre todo porque las peticiones iniciales de desempleo se topan en un máximo de 17 meses, a pesar de que saliesen por debajo de lo esperado la última semana, ya están en territorio muy por encima de lo que estaban en los últimos meses. Dice, seguimos siendo bajistas ya que la ambigüedad económica 2023 terminará con una grieta en el mercado laboral y una recesión en los beneficios por acción, escribe Hartnett en la nota que ha publicado hoy mismo. Dice, los riesgos de un aterrizaje forzoso y un no aterrizaje para las tasas de interés siguen siendo altos. ¿Qué dice con esto? Que la economía podría seguir debilitándose mientras que los tipos de interés podrían mantenerse altos, algo que sobre todo acompaña el dato de PIB de ayer de Estados Unidos, que mostraba un crecimiento menor de lo esperado con una inflación superior a lo esperada. También dentro de este informe lo que es interesante, sobre todo, más que posicionarse sobre si el S&P va a subir o va a bajar, son los flujos. ¿Qué están haciendo los inversores? Bueno, pues en este informe nos comparten los diferentes flujos. De hecho, por ejemplo, las acciones de tecnología han tenido entradas récord, 1,2 mil millones de dólares la semana que termina hasta el 26 de abril. Es la mayor entrada en acciones tecnológicas desde noviembre, así que vuelve el apetito por las acciones tecnológicas por parte de los inversores, ya que los fondos empiezan a meter dinero otra vez, 1,2 mil millones. Las acciones chinas también han tenido la mayor incorporación, la mayor compra desde enero de 2022, con 6.100 millones de dólares. En otro lado, los fondos de acciones globales vieron entradas de 23 millones, mientras que los fondos de efectivo siguen agregando también entradas. Esos fondos monetarios que estaban en récord pues siguen viendo todavía entradas de capital de 52,3 mil millones de dólares. Las acciones de Estados Unidos tuvieron salidas, eso sí, a pesar de que hay entradas en la parte de acciones tecnológicas, hay salidas en general en las acciones de Estados Unidos, salidas de capital de 2,7 mil millones de dólares, mientras que también en Europa hay salidas de 3.000 millones de dólares de los fondos europeos. La gran capitalización de Estados Unidos, las grandes caps, las grandes compañías, tuvieron entradas de 500 millones, mientras que las pequeñas sí que siguen viendo salidas. Este es el resultado de los flujos de movimiento que detecta Bank of America: entradas en tecnología, entradas en megacaps, sobre todo las tecnológicas por supuesto, salida en cambio en el general de las acciones estadounidenses, si miramos el cómputo total, y salida también en las pequeñas compañías y en Europa, y entradas me dejaba por supuesto en China, Marta. Bueno, pues Javier del Valle, como siempre, muchísimas